a recibir a nuestros invitados.
Honorable Asamblea, con el quórum de nuestra sesión ordinaria y con fundamento en el artículo 56 del reglamento del Senado y en el acuerdo aprobado el día de ayer, 30 de septiembre, iniciamos la sesión solemne para conmemorar el 60º aniversario del asalto al cuartel de la Ciudad Madera en el estado de Chihuahua. Senadoras y senadores, distinguidas personas invitadas que nos honran con su presencia. En el presidium nos acompañan la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El maestro Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. De manera muy especial, le damos la bienvenida al señor Florencio Lugo Hernández, único sobreviviente del asalto al cuartel de Ciudad Madera, Chihuahua. Sea usted bienvenido. Asimismo, están aquí en este presidium la senadora Verónica Noemí Camino Farjat, vicepresidenta. La senadora Imelda Margarita San Miguel Sánchez, vicepresidenta. El senador Jorge Carlos Ramírez Marín, vicepresidente. La senadora Mariela Gutiérrez Escalante, secretaria. También nos acompaña en este presidium la senadora Yasmín María Bugarín Rodríguez, secretaria de la mesa directiva. También damos la bienvenida al señor Froilán Vladimir Enciso Higuera, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. El señor Arnoldo Jaques, presidente municipal de Madera, Chihuahua. Así como a familiares de las personas caídas en el asalto al cuartel, las señoras y señores Alma Gómez Caballero, Berta Amelia Escobel Gaitán, Luz María Gaitán Nayares, Raúl Florencio Lugo Hernández, sobreviviente, Janet Lugo Robles, Evangelina Acosta Hernández, Teresa Escobel Gaitán y Eva Escobel Gaitán. Igualmente agradecemos la asistencia de todas las demás personas que nos acompañan en esta significativa sesión solemne. Honorable Asamblea, esta sesión es para conmemorar el 60º aniversario del asalto al cuartel de Ciudad Madera en el estado de Chihuahua, hecho ocurrido la mañana del 23 de septiembre de 1965,
que tuvo como protagonista a integrantes del Grupo Popular Guerrillero, fundado en 1964 en Chihuahua y conformado por campesinos, maestros y miembros del Partido Popular Socialista. Este grupo había hecho importantes esfuerzos para denunciar los abusos de los caciques de este estado y reclamar el reparto agrario de las tierras de los latifundios. Ante eso, la respuesta del gobierno fue aumentar la presencia militar en Chihuahua y vigilar de cerca las actividades de los integrantes de este grupo. Es por ello que tomaron una postura radical y decidieron efectuar el asalto al cuartel militar, el cual resultó en un sangriento suceso que cobró la vida de varias personas. Sin duda, este es un acontecimiento de suma relevancia en la historia contemporánea de nuestro país. En cumplimiento del inciso B del resolutivo tercero del acuerdo aprobado, se concede el uso de la palabra a los grupos parlamentarios en orden creciente hasta por 10 minutos. Por tanto, tiene el uso de la palabra la senadora María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Tiene la palabra hasta por 10 minutos. Con su venia, senadora presidenta. Bienvenida, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la maestra María del Rosario Piedra Ibarra. Saludamos con afecto al subsecretario de Gobernación para Asuntos de Derechos Humanos. Bienvenido también a su casa. En la madrugada del 23 de septiembre de 1965, hace ya 60 años, un grupo formado por campesinos, estudiantes, maestros rurales y líderes agrarios atacó el cuartel militar de la cabecera municipal de Ciudad Madero, Chihuahua. Se trata de un grupo pequeño en cantidad, pero gigante en espíritu y moral, que tenía la intención de desarmar al destacamento y desafiar la presencia militar. También no quiero omitir la presencia del ciudadano presidente municipal del municipio donde lamentablemente acontecieron estos sucesos. Bienvenido, así como los familiares y el único sobreviviente en este hecho tan lamentable. Para llevar a cabo su sueño de dar inicio a la insurrección que permitiera sentar las bases para generar un urgente y necesario cambio social profundo. Y lo lograron. Después de 6 décadas, es un hecho que no solo se ha reconocido como una de las primeras expresiones armadas organizadas en nuestro país en la segunda mitad del pasado siglo XX, que no solo inauguró la guerrilla contemporánea y que incluso contribuyó a la formación de organizaciones posteriores, como por ejemplo la Liga Comunista 23 de septiembre, que adoptó su nombre en recuerdo de los caídos en su lucha de Ciudad Madero. Fue más que eso, un grito de hartazgo por las desigualdades, un alto a la represión local y un basta decidido a la falta de acceso a la tierra y a la justicia, condiciones a las que eran sometidos los maestros rurales, estudiantes y campesinos de la Sierra Chihuahuense, que los tenían condenados a una espiral sin salida de pobreza rural, disputas agrarias y la presencia permanente, intimidatoria y abusiva de las Fuerzas Armadas. Condiciones que no solo lo padecían ellos, también toda la población de este país a manos de gobiernos que no los comprendían ni los entendían. Por eso este hecho se convirtió en un grito social en toda la nación que pedía libertad, justicia, tierra y una transformación de la vida pública y política, que les ofreciera oportunidades y mejores condiciones de vida, a ellos y a todos por igual. Tristemente,
la respuesta de las autoridades a este reclamo y exigencia legítima del pueblo mexicano no fue la necesaria. Se limitó a la represión. Se echó a andar el aparato del Estado para llevar a cabo estrategias militares de contrainsurgencia, desapariciones, despliegue de centenares de tropas, retenes en salidas de población, patrullajes aéreos, ocupación de zonas estratégicas e incluso el envío de unidades especializadas y el uso de aeronaves para intimidar y rastrear a los sobrevivientes. Se dio paso a una innumerable cantidad de maltratos a vecinos y presuntos simpatizantes, así como detenciones arbitrarias y masivas para someterlos a tortura, violencia y hasta desaparición forzosa. El recuento es simple: más violaciones a derechos humanos que marcaron para la posterioridad nuestra maltrecha memoria pública. Porque en este hecho hubo varios heridos y también perdieron la vida 6 soldados que recibieron altos honores y se le dio funeral de Estado. En contraparte, también hubo varios heridos como Ramón Mendoza, Guadalupe Escobel Gaitán, presentes en el hecho. También perdimos a 8 mexicanos valientes que ofrecieron su vida por la patria: Arturo Gámez García, Pablo Gómez Ramírez, Emilio Gámez, Antonio Escobel, Óscar Sandoval Salinas, Miguel Quiñones Pedrosa, Rafael Martínez Valdivia y Salomón Gaitán, a quienes en clara señal de menosprecio institucional se les negó un funeral y fueron enterrados en una fosa común por orden de la autoridad estatal, pero ni así se impidió que la historia ni la sociedad les otorgara su reconocimiento. Por eso, a 60 años de este hecho histórico, quienes integramos el Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, nos unimos a su conmemoración por 60 años, pero también al reconocimiento de quienes dieron su vida en ese día y en la lucha posterior. Y hacemos eco de las voces que 6 décadas después aún claman por la reparación simbólica de los daños y el acceso a la verdad de los hechos. Y a la vez refrendamos nuestro compromiso con la transformación de este país para seguir garantizando y consolidando un Estado como el que hoy en día tenemos, garante de justicia y de derechos, en donde por el bien de todos primero sean los pobres. En este acto solemne es de hacer reconocimiento y reivindicar la importancia de no dejar olvidado el episodio de Madera en este municipio, en Chihuahua. Este Senado de la República debe seguir fungiendo como umbral para hacer valer la voz de millones de mexicanas y mexicanos y recordar al México libre e independiente que el magisterio, campesinos y estudiantes anhelaron con su lucha. Por ello, en un momento en el que impera la paz y la tranquilidad, debemos seguir generando diálogos y acuerdos para que actos como el del 23 de septiembre nunca más vuelvan a ocurrir. Sin lugar a duda, en este momento histórico, las armas fueron la respuesta a las demandas legítimas de la población ante la exclusión social y la represión del gobierno y el ejército. Pero no podemos permitir nuevamente enfrentamientos tales que pongan en peligro al sector primario, donde las y los mexicanos perdieron la vida en aquellos sucesos que han dejado testimonio de un anhelo verdadero de justicia. Por ello, debemos recordar para no volver a repetir. Tengamos presente y tengamos memoria. En el Partido Verde, la memoria de estos valientes héroes y heroínas anónimas jamás serán olvidados, porque su lucha es para nosotros un ideal y convicción para trabajar a favor del bienestar común,
de la reivindicación agraria y de mejorar las condiciones de vida para todas y todos los mexicanos. Desde esta tribuna, el Partido Verde hace un llamado especial a la juventud, a alzar la voz, a denunciar cualquier acto ilícito y a jamás perder la esperanza de un México en paz. Ustedes representan el presente y el futuro de nuestro país. Su corazón valiente y su espíritu aguerrido deben ser sus mejores armas para seguir impulsando un Estado democrático y mantener el acceso a la justicia, la equidad laboral, la participación ciudadana y el respeto a la dignidad humana, siempre por la vía institucional. Chihuahua, 1965, una fecha que sin lugar a duda no olvidaremos en este Senado de la República, porque representa no solo un movimiento social, sino una lección de vida para reafirmar los principios de justicia, igualdad y democracia que conducen a las causas de una buena gobernabilidad. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Carolina Villano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Hasta por 10 minutos. Gracias. Con el permiso de la presidenta de este Senado. Esta mañana conmemoramos los 60 años del asalto al cuartel de Ciudad Madera, Chihuahua. Sean todos bienvenidos a su casa. Lo hacemos enalteciendo la memoria de estos mexicanos que la madrugada del 23 de septiembre de 1965 dieron una nueva dimensión al despertar social. Por ello quiero saludar y dar la bienvenida a esta Cámara a todas las personas invitadas que integran los diversos colectivos de aquella entidad que honran este hecho histórico. Este movimiento, originado en la ciudad de Madera, fue la búsqueda por cristalizar el ideal de un país justo, así como de una sociedad con oportunidades, libertad y justicia. También este hecho resignificó la lucha social en México, ya que aceleró el proceso de cambio en nuestro país y confirmó que el camino para las conquistas sociales era la vía institucional de los procesos electorales. Sin embargo, esta conmemoración nos hace recordar el valor de miles de mexicanas y mexicanos que sacrificaron su vida por los más altos valores que guían a nuestra nación. Nos hace recordar que estas luchas nos pertenecen a todas y todos, ya que al reflexionar este hecho histórico, nos reconocemos todos en el deseo de un mejor país. Asimismo, esta gesta tiene hoy una actualidad muy importante, ya que sus proclamas, manifiestos e ideales son parte de la convicción de miles de mexicanas y mexicanos. Así, vemos una lucha auténtica del pueblo frente a un gobierno que, tal como lo dicen en su desplegado contra el gobernador, se coludió con los caciques, es decir, con quienes explotaban a las y los campesinos. Exigieron al gobierno someter al orden y a la ley a quienes les dañaban. Y hoy esta demanda cobra relevancia cuando pensamos en las regiones de México que actualmente se encuentran bajo el asedio del narcotráfico y de la delincuencia organizada en general.
También estos campesinos revolucionarios eran conscientes de que el ejército era una clase explotada al servicio del poder. Hoy la Marina Armada de México es un triste ejemplo de un cuerpo castrense preso de la ambición y del poder político. Asimismo, antes del asalto al cuartel de Madera, los revolucionarios le señalaron al gobernador: usted, con sus torpezas y sus caprichos, ha agravado todos los males del Estado. Le hemos pedido que reconozca su incapacidad, renuncie y salga del Estado que tan mal ha servido. Hoy estas palabras resuenan ante la indiferencia de varios gobernadores en entidades como Sinaloa, la cual tiene más de un año de sitio criminal. Estas reflexiones no deben sorprendernos, ya que de acuerdo con varios historiadores, el asalto al cuartel de Madera fue pensado por el primer grupo guerrillero en México, que pretendió justificar desde la reflexión teórica y el análisis la realidad de su lucha armada. La trascendencia de este grupo revolucionario encuentra eco y es inspiración de la Liga Comunista 23 de septiembre, la cual pretendió honrar con su nombre a los jóvenes guerrilleros que buscaron salvar a México de la miseria y de la injusticia. Carlos Fuentes señalaba que la historia de México era un conjunto de espejos, los cuales se encontraban y en ocasiones se correspondían en su visión de la historia. Lo anterior cobra relevancia cuando pensamos en el 23 de septiembre, pero de 1913, fecha en la que el destino quiso que desde otra trinchera la nación mexicana luchara contra la opresión. En aquella ocasión, el Senado fue escenario de una álgida discusión que tuvo por objeto el rechazo de varios legisladores al discurso que redactó y distribuyó Belisario Domínguez contra el usurpador Victoriano Huerta. En este discurso, el senador Domínguez denunció el camino a la ruina al que iba la nación y nos dejó una misión: la patria os exige que cumpláis con vuestro deber, aún con el peligro y aún con la seguridad de perder la existencia. Hoy, al conmemorar los 60 años del asalto al cuartel de Madera, estas palabras tienen un profundo sentido y también son muy importantes para los tiempos que vivimos. Son el recordatorio de nuestra lucha constante por la democracia y las libertades. Son también una advertencia de que estas gestas e ideales no son herencia de unos pocos, sino que son herencia de quien los sienta suyos y quien trabaje día a día por alcanzarlos. Y me voy a permitir aquí, en aras de esta reflexión y con el permiso de nuestros invitados, decirle a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que hoy está aquí, Rosario Ibarra de Piedra. Usted está aquí sentada hoy cómodamente, mientras en unas horas el juicio de amparo que protege los derechos de los ciudadanos que se van a proteger contra los abusos del poder, usted no ha levantado la voz, ni para defender a los desaparecidos. Usted está sentada siempre del lado del poder con una gran comodidad. No está acorde con lo que conmemoramos hoy. Usted decidió estar justamente del lado de los poderosos, no del lado de los desaparecidos. No está usted luchando porque tengamos un presupuesto para encontrarlos. Este es el tema. El tema son la justicia, los derechos humanos. Justamente eso, señora Piedra, justamente eso. Yo quisiera que usted no tuviera el corazón de piedra y que luche por los desfavorecidos, por la justicia, por los derechos humanos. Ese es el tema. Es el tema justamente del que he estado hablando todo este tiempo. ¿Y estos son solamente distractores? ¿O acaso esta es una fiesta para una chihuahuense? ¿Acaso es eso? No. Esta es una conmemoración histórica
Senadora, conmemoración histórica. Por favor, le pedimos respeto y que se ajuste al tema porque estamos en una sesión solemne. Termino, señora presidenta. Termino con mucho gusto, porque usted es una mujer respetuosa, presidenta. Por ello, esta sesión solemne honra no solo a los integrantes del Grupo Popular Guerrillero, sino los más altos valores de México, sus luchas históricas, y las cuales bien pueden sintetizarse en la frase inmortal de Vicente Guerrero: la patria es primero. Señora Ibarra, la patria es primero, no su confort y su comodidad. Bienvenidos sean todos. Gracias por venir a la Casa del Federalismo. Les pedimos que se ajusten al tema que se está tratando. Tenemos los espacios para la discusión dentro de nuestro pleno, pero en este momento estamos en una sesión solemne. Tiene la palabra el senador Mario Humberto Vázquez Robles, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Tiene la palabra hasta por 10 minutos. Aquí un poco más cerca de ustedes. Me da mucho, su permiso, presidenta, con mucho gusto de recibir y dirigirme desde esta alta tribuna a los distinguidos y distinguidas chihuahuenses aquí presentes, especialmente a don Florencio Lugo, sobreviviente de aquel hecho histórico. También, por supuesto, a Janet Lugo, a Alma Gómez Caballero, saludos Alma, Teresa Escobel, Eva Escobel, Eva Angelina Acosta y la señora, creo que me faltó alguien, ¿verdad? Berta Luz, Berta Escobel. Saludo, por supuesto, también a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a Rosario Piedra. Hablar hoy, en esta sesión solemne, es más que recordar un episodio histórico. Es traer al presente la voz de un pueblo que, cuando se agotan los cauces de la justicia, cuando se cierran las puertas de la legalidad, y cuando el poder se vuelve sordo ante el sufrimiento, decide levantarse. Eso fue el asalto al cuartel de Madera, un amanecer del 23 de septiembre de 1965, que sigue vivo aquí 60 años después. Fue la consecuencia inevitable de un sistema que había perdido la escucha, estaba sordo, había perdido la conciencia. Fueron maestras y maestros rurales, estudiantes normalistas, campesinos y luchadores sociales quienes, con la convicción como su arma principal, decidieron que callar era claudicar. Los acaecidos Antonio Escobel, Arturo Gámez, Pablo Gómez, Salomón Gaitán, Emilio Gámez, Óscar Sandoval, Miguel Quiñones y Rafael Martínez Valdivia y sus compañeros sabían que probablemente no vencerían, pero entendían que hay causas que no se miden por la victoria, sino por la dignidad. Hablamos de una atmósfera asfixiante en la que el presidente y los gobernadores obraban como reyes, dotados de poderes incontrastables, frente a una ciudadanía cuyos derechos habían sido conculcados en nombre del progreso, la unanimidad y la estabilidad. De un país en el cual los medios eran bocinas, simplemente bocinas del poder. Los representantes populares eran simplemente representantes del gobierno y no al revés, y no de la población, donde empresarios cómplices también
y beneficiarios, medios timoratos, organizaciones sociales mediatizadas y una ciudadanía apática mantenía el status quo, que negaba derechos y cancelaba horizontes. Para los disidentes campesinos que clamaban tierra y quienes acompañaban, solo existían tres opciones: la cooptación, es decir, entregarse, la irrelevancia o la represión. Fue así como los opositores al partido en el gobierno decidieron elegir entre ser la gota que lentamente erosionaba la roca o la ola que todo lo avasalla. Los jóvenes de Madera, idealistas como todos los jóvenes, de Madera, idealistas como todos los jóvenes, se decidieron por lo segundo. Y en ello les fue la vida. Tras la tragedia vino el escarnio a sus cuerpos y a su memoria. Querían tierra, ahora tráguensela, dijo el gobernador Giner. Una acción por demás miserable y repulsiva, que buscó no solo derrotarlos físicamente, sino borrar el sentido político y moral de su sacrificio. En los últimos años, México ha construido instituciones que hoy están en riesgo. Una democracia que ha permitido alejarse de tendencias o tentaciones armadas. El diálogo democrático, la alternancia en el poder y el reconocimiento mutuo de que de entrada, aunque pensemos distinto, todos buscamos el bien de México, el bien común. Esas son las herramientas que hoy nos permiten dirimir diferencias sin violencia y, por supuesto, construir un país mejor. Madera no es un hecho aislado, fue parte de una larga historia de Chihuahua, una tierra que, como dijo Fernando Jordán en Crónica de un país bárbaro, se niega a ser domesticada. Una tierra que no se arrodilla ante el poder y que ha hecho de la rebeldía un modo de existir. No se puede ser distinto en la sierra, en la intrincada sierra de Chihuahua o en el desierto. Desde las rebeliones indígenas que resistieron el dominio colonial, pasando por el primer levantamiento revolucionario en el desierto, en Cuchillo Parado, o en San Isidro, en Guerrero, en la sierra, hasta los grandes despertares cívicos de 1983, cuando la ciudadanía y el PAN lograron los primeros triunfos de la democracia. En 1986 se tuvo que enfrentar lo que denominaron el fraude patriótico y finalmente en el 92 la alternancia política en el Estado llegó. Chihuahua ha sido la conciencia incómoda de México, el almacén de tempestades que sacude al país cada vez que se olvidan sus principios. Tan incómodo ha sido en nuestra historia que el propio régimen en su momento, durante los 80, intentó desacreditar a los chihuahuenses, llamándonos los bárbaros del norte. Cuando miles de ciudadanos libres emprendieron la gran caravana por la dignidad para denunciar el fraude electoral en 1986. No entendió el régimen que no era un insulto, sino una descripción involuntaria de nuestra esencia. Sí, somos bárbaros, pero en el sentido más profundo del término, indómitos, libres, resilientes, porque no hemos permitido que el poder doblegue nuestra voluntad. Lo recordó también José Fuentes Mares, gran pensador chihuahuense, cuando escribió que la libertad no se implora, se conquista. Esta ha sido nuestra lección al país. Las libertades, los derechos, la democracia misma no son regalo de un gobierno, son conquistas del pueblo organizado, del ciudadano consciente, del espíritu rebelde que no tolera la injusticia. Por eso el Eco de Madera no es un asunto pasado, resuena hoy, aquí y ahora, porque vemos cómo se repiten las viejas tentaciones del poder.
cuando se desmantelan los órganos autónomos que vigilan al gobierno, cuando se legisla de espalda al pueblo o engañándolo pensando que va a ser escuchado, cuando se usa la justicia como arma política, cuando se calla a la prensa, se critica y se persigue a quien disiente. Y sobre todo, cuando desde el poder, se construyen narrativas ajenas a la realidad para negar el dolor, justificar los fracasos o imponer verdades oficiales. Se cierran también las voces del diálogo, se apagan las voces de la sociedad y se traiciona al pacto democrático que da sentido a nuestra república. Cuando se niega en primera instancia a escuchar a las madres buscadoras que claman por sus hijos, cuando se manipula el presupuesto para premiar lealtades en lugar de garantizar derechos, cuando se imponen verdades oficiales para ocultar fracasos. Todo eso no es nuevo en la política. El mismo rostro autoritario de siempre, de aquellos tiempos. Honrar a los caídos de madera no significa solamente discursos ni placas, significa defender la independencia del Poder Judicial, fortalecer el Estado de Derecho, exigir transparencia y no permitir jamás que el miedo nos paralice y se normalice. Significa que los pueblos, cuando son traicionados, se levantan. Que la dignidad, cuando es herida, despierta fuerzas que ningún régimen, escúchenme, ningún régimen puede contener. Compañeras y compañeros, nuestra responsabilidad hoy no es quedarnos en la nostalgia del pasado, sino reconocer en el pasado las lecciones para el presente. Que el sacrificio de Gami, de Gómez, de Gaitán y de Escobar y entre otros más sea una advertencia y una guía. México no necesita caudillos que se crean dueños de la verdad. Senador, Necesita concluya, instituciones, por favor. voy a concluir, necesita instituciones sólidas, libertades plenas y un Estado que sirva al pueblo y no lo manipule y no se sirva de él. Recordar Madera es recordar que la República vive cuando se honra la dignidad de su pueblo, que nunca más un gobierno confunda autoridad con autoritarismo, ni progreso con sometimiento, que nunca más se cierren las puertas del diálogo ni se apaguen las voces de la sociedad. Ese es el juramento que hoy hacemos en este homenaje verdadero a los caídos en Madera. Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la palabra el senador Gerardo Fernández Noroña del Grupo Parlamentario Morena. Tiene la palabra hasta por 5 minutos, ya que han dividido su tiempo con otra senadora. Muchas gracias, senadora presidenta. Sean bienvenidos, bienvenidas todas las personas hoy presentes, en especial Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hija de Rosario Ibarra de Piedra, pero ella acompañó a Rosario Ibarra de Piedra en muchísimas luchas por esclarecer estos crímenes de Estado. La oposición no pierde oportunidad de meter la agenda política por la puerta trasera. Hoy estamos aquí reivindicando un hecho importantísimo, relevantísimo, que había sido olvidado. El pasado 23 de septiembre estuvimos en Ciudad Madera, me tocó acompañar a la senadora Andrea Chávez. Hicimos un compromiso de que habría esta sesión hoy aquí. Me decía un compañero mío, es equivalente al grito de Dolores. Y yo lo primero que pensé que exageraba, y luego dije, tiene razón.
13 jóvenes tomaron las armas para abrir el camino de la democracia, la libertad, la justicia y la transformación del país. Hoy hay gente que no quiere ni despeinarse para cualquier cosa menor. Y estos jóvenes, en la mañana, algunos de ellos con hijos, con hijas, se despidieron de sus seres queridos y salieron no a hacer una protesta, no a hacer una lucha, sino a jugarse y a pagar con su vida el compromiso de transformación de la patria. Semejante generosidad, semejante entrega, 13 contra más de 100 militares que había en el cuartel Madera. Es una gesta más que heroica, es una gesta más que sobresaliente, que fue olvidada por el régimen del PRI, que aquí vino a decir: tenemos toda la tarde para discutir la ley de amparo, en vez de honrar la memoria de estos jóvenes, de estos hombres que perdieron la vida en esa acción revolucionaria. Decía Alberto Poz en Cuadernos de Praga, refiriéndose al Che Guevara, que pagó con su vida los sueños de transformación del mundo, porque se fue a Bolivia a hacer una revolución. Decía: los seres humanos no deberían ser medidos por lo que hicieron, sino por lo que intentaron hacer. Y estos jóvenes en Madera intentaron asaltar el cielo, intentaron hacer una revolución armada que acompañara al pueblo y que diera un alto definitivo a la injusticia, a la pobreza, a la desigualdad, a la barbarie, a la brutalidad que se vivía en la década de los 60 y desde décadas anteriores. 60 años se cumplieron, se dice fácil. Mañana se cumplen 57 años de la brutal masacre del 2 de octubre. En septiembre se cumplen también 57 años de jóvenes que sobrevivieron al asalto del cuartel Madera y que fueron a Tezopaco, Sonora, y que perdieron ahí la vida, 8 de ellos también. ¿Cómo se atreve alguien a venir aquí a no honrar la memoria de estos gigantes, metiendo una agenda verdaderamente deleznable por la puerta trasera, a faltarle al respeto a los familiares, a faltarle al respeto a la memoria de esta gente que nos abrió camino y que gracias a ellos estamos aquí en este régimen de libertades, de democracia, de justicia, de profunda transformación, de revolución sin violencia? Se necesita ser cara dura para faltar al respeto de esta manera a la memoria de estos revolucionarios. Respeto a una ceremonia solemne, respeto a quienes pagaron con su vida sus sueños de transformación y de entrega, respeto a quien tuvo la dignidad bien plantada en el corazón, respeto a los familiares que aquí todavía traen la herida abierta de la pérdida de sus seres queridos. Larga vida, Arturo Gámez García. A Pablo Gómez Ramírez, primero profesor rural y líder del grupo, segundo médico y profesor. A Emilio Gámez García, estudiante y hermano de Arturo Gámez. Antonio Escobel Gaitán, campesino. A Miguel Quiñones Pedraza, profesor rural. A Óscar Sandoval Salinas, estudiante. A Rafael Martínez Valdivia, profesor rural. A Solomón Gaitán Aguirre, campesino. No querían más que aportar su vida y su compromiso a la transformación del país. Esta soberanía rinde un merecido y sentido homenaje, y con eso termino, a quienes efectivamente fueron sepultados en una fosa común. Se les condenó al olvido, se les condenó a sus familias a la persecución y al desprecio, y hoy están aquí con la frente en alto y con el corazón henchido de orgullo, diciendo: luchamos para que este país fuera lo que hoy es. Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Andrea Chávez Treviño, del Grupo Parlamentario Morena,
tiene la palabra hasta por 5 minutos. Gracias, presidenta. Con el permiso de don Florencio Lugo y del pueblo de México. Arturo Gamis García. Pablo Gómez Ramírez. Miguel Quiñones Pedrosa. Antonio Escobel Gaitán. Óscar Sandoval Salinas. Rafael Martínez Valdivia. Emilio Gamis García. Salomón Gaitán Aguirre. Ramón Mendoza. Guadalupe Escobel Gaitán. Francisco Ornelas Gómez. Juan Fernández Adame. Florencio Lugo. Ningún estallido, insurgencia o levantamiento popular nace de la noche a la mañana. Como cantaba Citarrosa, no hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. Pero hay que reconocer que en el caso de Chihuahua, nuestra tierra era muy fértil para que nuevamente floreciera la semilla emancipadora. ¿O vamos a olvidar que tan solo 50 años antes de los héroes de Madera brotó en Chihuahua el mayor levantamiento social de la historia reciente de América Latina? La Revolución Mexicana nació en los remotos pueblos y rancherías de los municipios chihuahuenses de Guerrero y Coyame del Sotol, pero fue tan profunda que transformó de raíz al país. ¿Acaso creían que en poco menos de medio siglo los chihuahuenses nos olvidaríamos de Pancho Villa, el mejor gobernador de nuestra historia, el que bajó el precio de la carne, el que abrió escuelas como pocos, el que le devolvió el poder a los campesinos pobres frente a los grandes terratenientes? Escribiendo este discurso recordé una dolorosa anécdota que tiene ya casi 2 siglos. Y es que cuando el ejército francés logró aplastar el levantamiento de la Comuna de París, decidió fusilar a todos los rebeldes que tuvieran canas en su cabello. ¿Saben por qué? Porque esos eran los mismos que ya se habían levantado en armas 3 décadas atrás, porque esos ya sabían que el pueblo organizado en las calles podía hacer temblar al poder monárquico y nunca más, en lo que les quedase de vida, se resignarían a vivir como súbditos de la corona. ¿Y qué creen? Algunos de quienes se alzaron en armas en Madera hace hoy 60 años, eran herederos directos de los revolucionarios de la región, decepcionados por lo que el priismo caciquil y autoritario había hecho con el legado de Zapata y Villa. El pueblo de Chihuahua descubrió en tiempos de la Revolución Mexicana que los poderosos no eran invencibles, pero que el pueblo organizado sí lo era. Y con ese recuerdo aunado a la durísima realidad que sufría el campesinado en los grandes latifundios, con los grandes latifundistas dueños de la tierra que devastaban los bosques de la Sierra Tarahumara y que tenían al pueblo olvidado, abandonado, empobrecido, echaron cuentas y la ecuación les daba revolución de nuevo. Tras el martirio cobarde de los héroes de Madera, enmarcado en los tiempos oscuros de Gustavo Díaz Ordaz y del gobiernito de Giner en Chihuahua, la derecha tembló de miedo, consciente de que la dignidad se contagia y permea por siglos en la memoria de los pueblos, y buscaron manipular la historia, insinuando básicamente que un grupo de ignorantes violentos intentó romper la paz social. Nada más lejos de la realidad. Los insurgentes fueron doctores como Pablo Gómez, profesores como Arturo Gamis y por supuesto también campesinos formados magistralmente por el dolor profundo que la desigualdad y la injusticia causa en el alma de quien vive con los ojos bien abiertos y con el corazón rebosante de amor. Cobardes e ignorantes aquellos que se atreven a cuestionar el actuar desesperado de quienes, sabiendo que iban a morir, tomaron en sus manos la responsabilidad histórica de pelear contra la injusticia y la represión. A quienes descontextualizan la valentía de los héroes de Madera, les comparto la frase impactante de Anatole France:
cuando recordaba la fría guillotina que acabó con la vida de Robespierre. ¿Qué amigo de la patria quiere sobrevivir en el momento en que no está permitido servirla y defender la inocencia oprimida? ¿Qué se puede objetar a un hombre que tiene razón y que sabe morir por su país? Tú duermes, Robespierre, ustedes duermen, Arturo, Pablo, Emilio, Antonio, Óscar, Miguel, Rafael, Salomón. Están presentes, no han muerto. Florecerán como semillas en el corazón del pueblo mexicano que hoy vive una transformación histórica y que a 60 años no solo no olvida, sino que lo recuerda como lo que son, precursores de una sociedad más justa, más igualitaria y más digna. Creía el cobarde el gobernador Pragedis Giner Durán que arrojándolos a una fosa común y burlándose de ellos, afirmando que tierra pedían y tierra tuvieron, nos íbamos a olvidar de ellos, pero no contaron con la memoria indómita de sus familias y amigos, y mucho menos contaron con que 60 años después la primera presidenta en la historia de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, emanada de las mejores luchas sociales, declararía mediante decreto sus sepulturas como lugar de memoria, donde hoy un monumento imponente inaugurado la semana pasada recuerda la memoria de los mejores de los nuestros. Hoy nadie sabe dónde yace el cuerpo del tirano. Desgraciadamente los héroes de Madera tuvieron que entregarlo todo y por ello la izquierda decidió a partir de los 70s organizarse políticamente en partidos, porque entendimos que militar políticamente en un partido, en un colectivo, en una organización es precisamente entregar todos un poco para que unos pocos no tengan que entregarlo todo. Y se los digo con prudencia pero también con amor. ¿Creen que mi pueblo, ese que se despierta a las 5 para ir a la maquila o para cultivar la tierra haciéndole frente a la sequía, se ha olvidado de Pancho Villa o de los héroes de Madera? ¿Creen que nuestra gente cayó en el conformismo y renunció a luchar para construir una patria mejor? Por supuesto que no. Por eso hoy tenemos una herramienta política capaz de hacer realidad la revolución pacífica de las conciencias, sin insurrecciones, sin violencia, porque hoy tenemos a Morena, el partido político que construyó nuestro propio pueblo, resistiendo décadas de agravios para desterrar pacíficamente la corrupción, la desigualdad y la injusticia. Hoy la izquierda decidió dar la batalla política, económica y cultural en México. Y vaya que la estamos ganando. ¡Que viva la Sierra Tarahumara! ¡Que viva Madera! ¡Que viva Chihuahua! ¡Que viva don Florencio Lugo y las familias hermosas de los héroes caídos en Madera! Muchísimas gracias. Con esta intervención concluye la participación de los grupos parlamentarios. Compañeros senadores y compañeras senadoras, distinguidos invitados y familiares. Hoy llevamos a cabo esta sesión solemne para recordar el aniversario del intento de asalto al cuartel de Ciudad Madera en el estado de Chihuahua a 60 años. Nos reunimos en esta soberanía para conmemorar la dignidad, la valentía y el profundo amor por el pueblo de quienes dieron su vida en este hecho del 23 de septiembre de 1965. 13 jóvenes, maestros, estudiantes y campesinos entregaron sus vidas por un México más justo. 12 de ellos no alcanzaban los 25 años. Enfrentaron la injusticia desafiando el poder de los caciques y terratenientes, amparados por el gobernador Pragedis Giner Durán. Cansados de los abusos, explotación y despojos, sin encontrar alternativas por la vía pacífica, atacaron el cuartel de Ciudad Madera, Chihuahua. Arturo Gámez García, maestro rural, fue quien encabezó este acto de rebeldía, conciencia y dignidad. Junto a él,
Emilio Gámez García, Salomón Gaitán Aguirre, Pablo Gómez Ramírez, Juan Antonio Escobel Gaitán, Rafael Martínez Valdivia, Miguel Quiñones Pedrosa, Óscar Sandoval Salinas, Guadalupe Escobel Ramón Mendoza, Florencio Lugo, Francisco Ornelas y Matías Fernández. No buscaban solamente tomar un cuartel, buscaban iniciar un proceso de transformación profunda. Querían cambiar el rumbo de nuestra historia, querían justicia para los campesinos despojados, libertad para los estudiantes reprimidos, dignidad para los trabajadores explotados. Querían que el bosque, la tierra y el agua volvieran a manos del pueblo. Ese intento, aunque militarmente fallido, inauguró una nueva fase de la lucha popular, la insurgencia armada que recogía las gestas villistas, zapatistas y jaramillistas y que más tarde darían origen a la Liga Comunista 23 de septiembre. Madera se convirtió en símbolo, en semilla, en llamado, porque los héroes de Madera no fueron un hecho aislado, fueron el faro de una generación que creyó que la vía pacífica estaba clausurada y que ante la represión y el silencio había que responder con dignidad, con la vida. Hoy, en este tiempo en que la memoria florece, celebramos el decreto de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien declaró sitio de memoria la tumba colectiva donde yacen los combatientes caídos de Ciudad Madera. Agradecemos la presencia de Florencio Lugo, sobreviviente. De todos los familiares y amigos que hoy nos acompañan, del subsecretario de Gobernación, el maestro Arturo Medina, y desde luego la presencia de Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y además reconocemos las dos recomendaciones emitidas por la CNDH que dan cuenta de la represión sistemática y autoritarismo de Estado que se sufría en aquella época, por lo que optaron por la vía armada al no encontrar opciones de participación ni de organización democrática. Estas recomendaciones muestran que la represión fue una política constante, no un hecho aislado. Su reconocimiento contribuye a la memoria histórica y reivindica a quienes enfrentaron la injusticia y la violencia por buscar ni más ni menos que un país más justo. No olvidamos a Madera, no olvidamos a sus combatientes, no olvidamos que la lucha por la democracia en México ha sido escrita con sangre, con lágrimas, con dignidad y con esperanza. Recordarles es reconocer que durante décadas los gobiernos autoritarios negaron las graves violaciones a los derechos humanos que se extendieron desde la segunda mitad del siglo XX hasta hace algunos años. Porque rememorar a los héroes de Madera es reivindicar la lucha por la tierra, por la justicia, por el derecho a soñar con un país diferente. Es mantener viva la llama de la democracia para que las futuras generaciones no olviden por lo que se ha luchado, para que nadie más, nunca más, tenga que empuñar las armas ni entregar su vida por el derecho a la justicia y a la libertad.
Por eso, hoy, desde esta tribuna, con orgullo y responsabilidad, proclamamos honor y gloria a los jóvenes del 23 de septiembre de 1965. ¡Vivan los héroes del asalto al cuartel Madera! ¡Viva! ¡Viva México con justicia y con memoria! ¡Viva! Muchas gracias, compañeros. A continuación, les solicito ponernos de pie a fin de entonar nuestro himno nacional. Los invitamos a tomar asiento. El Senado de la República agradece la presencia de todas y todos en esta sesión solemne. Damos por finalizada la sesión e invitamos a los compañeras y compañeros a que permanezcan en sus lugares, a los compañeros senadores, para continuar con la sesión ordinaria. Damos entonces por finalizada la sesión solemne y invitamos a los compañeros invitados y familiares para que suban para tomar la foto. Después de la foto le digo que voy a ir al baño. Sí, vaya. Voy a retirar su silla. Para que está el centro. Vienen compañero aquí a la externa. Bueno, le contestamos. Sí, no sé.